Esperamos que hayan tenido una buena semana con la bendición de Dios. I hope that you have a very nice week with the blessing of the Lord. Y este mes estamos comenzando otra serie de temas. And this morning we're beginning a new theme. No voy a preguntar quién es el miembro o miembro más antiguo de la iglesia, pero creo que cada uno de ustedes tiene muchos años aquí en la iglesia, ¿verdad? I'm not going to ask who the eldest in this church member, but I know each one of you have been here long. Y si ustedes recuerdan, según he estado leyendo la historia de aquí de esta iglesia, este mes es que se cumple un año más de vida, ¿verdad? And as you remember, we've been reading the story of who has one more year of life. De vida y ministerio de la iglesia en este lugar. Is ministry life in this place. Hay una etapa, digamos, latina y otra etapa anglo que desde que comenzó esta iglesia, ¿verdad? We have a Spanish era and we have an American era. Si ustedes ven nuestra imagen ahí, es dos manos sujetando, en el deporte le dicen testigo. If you see on the image here, you see two hands holding a stick like in the game relief. Seguramente ustedes han visto en las carreras de relevo, él tiene que pasar ese testigo hacia la otra persona. And you know, in this race of relief, you have to pass the stick to another next person. Cuando están corriendo a una velocidad fuerte, no es fácil pasarlo así nada más. But when you're speeding on this race, it's not easy to pass this baton. ¿Alguna vez ustedes han hecho esa carrera? ¿Alguna vez, de repente, los jóvenes? Have you ever done this race? No es tan fácil, ¿verdad? It's not that easy. Pero la idea es que ese testigo, ese palito ahí, tiene que llegar a la meta. But the idea is that this baton has to reach its final point. Pero tiene que hacerlo en equipo, But we have to work in a team, en entrenamiento. and you have to train. Hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Cómo nosotros hemos recibido a lo largo de los años todo lo que esta iglesia ha construido, ha desarrollado hasta ahora. So today we're going to make an emphasis of during the years of what this church have inherent and had constructed. Es una forma de herencia que hemos recibido. Isn't a kind of heritage? Y los jóvenes y todos los que estamos aquí, los adultos, somos parte de esta generación que estamos llevando adelante esta iglesia, este ministerio de la iglesia. And the youth and the elders of this church, we make part of this heritage. Y les invito a leer antes, vamos a orar y decir que el Señor nos dirija en este tiempo de reflexión. Amén. We're going to pray so we could get the blessing and the guidance of the Lord. Amado Dios, gracias te damos, Padre, porque tu palabra hoy también nos invita a reflexionar Thank you, Lord, because your word will help us reflect sobre esta misión de la iglesia y cómo podemos rescatar aquellas cosas que se han venido haciendo hasta ahora. about the mission of the church and how could we rescue what we're missing. Seas tú mismo a través de tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos, motivándonos y restaurándonos. Be your presence via the Holy Spirit talking to us and showing us. En el nombre de Jesús oramos. In the name of Jesus we pray. Amén. Amen. Les invito entonces a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 19 al 31. So we're going to open our scripture in the book of John 20 Del 19 al 31. from verses 19 to 31. Para ello les invito a ponerse de pie y escuchar el Evangelio de Juan, los que pueden hacerlo. Please let's stand up so we could listen to the scripture. Muy bien. Voy a leer aquí la versión del 60. Ustedes de todas maneras tienen arriba la pantalla. Please follow me on the monitors. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió al Padre, así también yo os envío.
Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no hubiere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Es la palabra del Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Entonces, hermanos, esta dinámica de la vida como iglesia no nace pues desde ahora. Viene porque nosotros hemos recibido el encargo también de otros hermanos. So my brothers and sisters, this belief that we have right now, it doesn't come from us. It comes because we have inheritance from the past. Si bien es cierto, es el Señor Jesús que nos ha llamado, que ha transformado nuestra vida y nosotros hemos decidido seguir a Cristo, Is it true that true is that we have received his calling, we have received him, and we want to follow him. nosotros nos involucramos en una comunidad, en una forma de ser. We belong to a community, a way of being. Entonces, esta comunidad que a lo largo de los años se ha ido formando, ha tenido o tiene una característica, ¿verdad? So this community that have been forming by years has a specific characteristics. Entonces, siendo una iglesia multicultural, también nos permite alcanzar a diferentes sectores de esta sociedad o de este barrio o de esta comunidad. And being a multicultural church, it allows us to reach people from different cultures. Muy bien, entonces cada generación, hermanos, va afirmando su forma de ser, va siguiendo, digamos así, las cosas que se logran o quizás no. So every generation that goes by neither follow us by example that we have done or maybe not. Yo les quería poner un video, pero no iba a perder un poco de tiempo. Cuando hay una carrera y no se pasa bien ese testigo y se cae, quedan descalificados las personas que están haciendo esa carrera. So for example, when you're doing the relief race and you lose the baton, it means the whole race is disqualified of this person. Y vamos a tomar este pasaje siguiendo y recordando cuando Jesús resucitó. Vamos a tomar este pasaje como ejemplo de cómo Jesús va a transmitir lo que los discípulos tienen que hacer. So let's follow this example of this race of what Jesus gave to the disciples to do, what they have to follow. Y la forma como escribe el Evangelio de Juan al final del versículo 31 nos da esta idea de cuál es el propósito, por qué que tenemos que saber esto que ha pasado. And at the end of the book of John, we could finally figure out what was the purpose of this race. La primera cosa que salta aquí en la presencia de Jesús con estos discípulos es esta frase, paz a vosotros. The first thing that Jesus says to the disciple is, peace be with you. Jesús le va a encargar este ministerio de extender el Evangelio, ¿verdad? A los discípulos.
So he's giving them the job of extend the Christianity of the disciples. Pero dice aquí, nos revela el Evangelio de Juan que ellos tenían miedo, por eso estaban escondidos en ese cuarto. But it reveals us in the scripture that they were scared. That's why they were hiding in this room. Fíjese que en ese contexto Jesús, para decirles una misión, les da la calma a través de sus 3 veces les dice, ¿no? Paz a vosotros. So Jesus, when he comes upon them, knowing that they're scared, they say, peace be with you, so he could, settle them. Este es un elemento, hermanos, que necesita una generación hacia otra generación. Es decir, para comenzar a seguir, a tomar la posta, necesitamos estar en paz. So we could keep doing Christ's job. We have to be in peace. So, it takes like you could take over from what the last one left, so you could carry on. Dice el Salmo 147:3. Psalm 147:3 says Que Dios hace la paz en vuestros términos. that God does peace on his own terms. También en Marcos 9:49 nos dice que estar en paz es uno de los propósitos del Señor. Dice, estar en paz unos con otros. Also in Mark it said, be in peace with each other. Si los corredores no tienen la concentración para transmitir ese testigo, entonces es posible que se caiga. If the people doing this race, this relief race, doesn't have their peace and the concentration, they might lose the baton. Es curioso que le han puesto ese nombre testigo, ¿no? Como que va a transmitir algo que el otro está haciendo. If the name is, they have put the name of a witness, so it's going to transmit what the other one is doing. Jesús, cuando viene ahí para darles este mensaje, este encargo de la misión, So when Jesus come upon the disciple, he's in charge of this mission. quiere asegurarse que esa paz que tiene el creyente no es esa paz que el mundo le da. He wants to make sure that the peace that the believer had is not the peace that the world give you. Es esa paz que Él les está asegurando porque a través de la cruz ha logrado esta paz. It's the peace that Jesus Christ gave us through his crucifixion in the cross. Como dice Colosenses 1:20, ¿no? Haciendo la paz con la sangre de cruz. De su cruz, perdón. The scriptures say, doing the peace with the blood of Christ. Es esa paz que anunció para que las personas que van a proclamar el Evangelio se sientan seguros de esa paz de Cristo. It's the peace within you, so when you're going to proclaim the scripture, you feel in peace with Jesus. Yo he vivido casi toda mi vida y justo mi esposa me decía, oye, pero tú solo has trabajado de pastor. I have lived all my life. Even my wife reminds me that I only been a pastor all my life. Toda mi vida he vivido en casas pastorales. All my life I have lived in the Mi papá es pastor, pastoral house. My father is a pastor. mi hermano mayor es pastor. My eldest brother is a pastor. Y cuando yo veía los templos, decía, ¿cómo todo este tiempo ha servido para que otras generaciones han hecho esto para que nosotros continuemos con la labor, ¿verdad? And when I think about it, I think how many people have done this before us on generations so we could continue with his job. Y todo esto que se ha construido ha pasado toda una etapa en la que muchos se han esforzado por hacerlo presente. Y a mí me consta, en el caso de Perú, de cuánto cuesta construir un templo. And all the stages that I have gone, it have made me realize how much work it is to construct a temple. Porque para esta generación sirve para reunirnos, para concentrarnos, para alabar al Señor, es decir, para diversas cosas. Because through the generation with this temple, we'll be able to worship, to gather, and to serve the Lord. Y cuando yo veo por Facebook la iglesia donde estuve antes y que se terminó de construir, ahora veo jóvenes y gente que están reuniéndose, damos gloria al Señor.
And when I look back, I look through Facebook of the church I used to belong to before I came here, and I see how it's finished and all the youth and the elders are worshiping the Lord. A lo que voy es cómo es que esta generación que inició la obra lo hizo con esa paz de Cristo para impulsar la misión. And what I see how the elders with the peace of God did this job so it could push it for future generations. La paz con Dios y la paz entre los hermanos. The peace with God and between among their followers. Porque imagínense, cuando estuvieron comenzando este ministerio, ¿ustedes creen que la gente ha estado peleando entre ellos? Can you imagine when they started this ministry? Weren't people fighting among each other, do you think? No creo, porque han estado unidos empujando para que este ministerio se desarrolle. I don't think so because they've been working together to push this ministry development. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es que lo que menciona, vamos a ir al versículo de más arriba, cuando Jesús ya está con ellos y les dice exactamente lo siguiente: como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. And the second point is, as Jesus said to the disciple, as my Father sent me, I send you, go forward. El versículo 21. Repito otra vez: como me envió el Padre, I repeat, as my Father has sent me, así también yo os envío. as the same way I send you. Y este envío no lo dice por decir, sino que le da la capacidad, le da el Espíritu Santo. And he just don't say this just by saying it, but it give him the capacity of the Holy Spirit. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. After he said this, he blew on them and he said, receive the Holy Spirit. Amen. Y les dio este ministerio de poder hacerle saber a la gente que necesita la salvación. And he gave him the ministry to go among people and tell them, you need salvation. Específicamente les dice acerca de remitir los pecados. Especially talk to them about their sins, how to they become their sinners. Es decir, todo aquello que causa el pecado es muerte, destrucción, tristeza, dolor. And he qualified this, anything that is sin is death, destruction, and pain. El ministerio de la iglesia es participar en esa restauración. And the ministry of the church is to help this restoration. Porque ellos no van a saber de la nada. Alguien tiene que predicarles, alguien tiene que acompañarles, alguien tiene que consolarles. Because they're not full of knowledge. They know somebody to teach them, to walk with them, to show them. Entonces, esta segunda figura que el Señor hace es que Él está dando la posta a los discípulos. And this figure shows them that the Lord is passing the baton. Él está diciéndoles a ellos que ahora les toca a ustedes hacer de este evangelio un evangelio que transforma las vidas. He's telling them, now is your turn to make this commitment work, Christianity. Es una gran responsabilidad, pero también es un privilegio decirle: sí, Jesús, aquí estoy para hacer lo que tú me estás demandando. You know, it's a big responsibility, but at the same time, it's a privilege to say, just Jesus, here I am. Recuerden que a Jesús lo están escuchando los discípulos que están unidos ahí, pero falta uno. Remember that out of all the disciples, 10 were gathered, but one was missing. Y queremos detenernos un momento en lo contrario que sucede cuando la posta no se recibe bien. And now you feel when you haven't received the baton on the right way. Si bien es cierto, la fe aquí que se resalta al final de los versículos nos conecta con Jesús. True is that the faith in these verses connect us with Jesus. En la que Jesús prácticamente está diciendo: ¿saben qué? Ustedes tienen que guardar mi palabra, porque así antes dijo, ¿no? Ustedes guardan mi palabra, entonces mi Padre los va a amar. And he reminded the disciple, you know, say my scripture and my word will set you free. Pero hay un discípulo que no estaba. ¿Quién era? Tomás. But there was a disciple that wasn't there, it was Thomas. ¿Qué pasa cuando una persona se aísla de la comunidad?
What happened when one person is cast away or away from the community? Parece que su fe se pone en duda, porque él ya creía en Jesús, ¿verdad? So his faith is in doubt because, he believed in Jesus and he was there no longer. Ya le habían dicho que la primera vez había aparecido, pero él dijo, yo quiero tocar sus manos y sus dedos. The other disciples told him that he was there, but Thomas did not believe. He said, I want to touch him and feel him. El discípulo que se ha aislado tiene esta característica, que quiere ver para creer. The disciple that was in there has the characteristic that see to believe. Entonces nos cuenta aquí el Evangelio de Juan que Tomás, 8 días después, otra vez estaban los discípulos y llegó Jesús cuando las puertas estaban cerradas. So 8 days later, the disciple was gathered again and Jesus appeared. Y le dijo a Tomás, mira, ven aquí, ven. Pon tu dedo y mira mis manos. So this time Thomas was with them and Jesus called him and I said, come and touch my wounds. Acerca tu mano aquí, le dicen. Put your hands on my wounds Y también métela en mi costado. and put your hand inside the wound in my side. Hay una forma de reprensión ahí porque le dice, y no seas incrédulo. And it also say, don't be incredulous, Sino creyente. but believe. Ese es otro de los fundamentos para asegurar el relevo, digamos así. That's another characteristic when you're doing this race, relief. La persona que va a dar el testigo a la otra persona confía que la otra lo va a agarrar con seguridad porque ha entrenado, ¿verdad? The person who has the baton, he trusts the one he's gonna give it to. Pero Jesús ve que él ha tenido este pequeño desliz de no creer. But Jesus have noticed in Thomas that he did not believe. Pero Jesús no lo condena, sino le da la oportunidad y le dice, But Jesus don't condemn him, but give him an opportunity that he asked for. porque me has visto, Tomás, creíste. Because you see me, Thomas, you believe. Hasta ahí nomás queda, no lo saca del grupo, sino que le incluye. He don't cast them away, but he makes them part of the group. Él obviamente se rinde, le dice, Señor mío y Dios mío. And Thomas realized who he was and I said, my Lord, my God. Ahí el Señor le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. That's what the Lord tell him, this blessing to the one who did not see me but believe. Para que ese mensaje se transmita con efectividad, la persona tiene que creer. So this message get through very well. You have to believe. El creer aquí no se refiere solamente a la afirmación de que yo creo. And the believing in this moment doesn't mean because you said, I believe. Sino significa ese creer que va a seguir a Jesús. But it's the belief with your heart that you're going to follow Jesus. Que va a romper el miedo de estar ahí encerrado. That is going to cast away being fear of being encased in the closed doors. Porque el proyecto de Jesús no era fácil. Because Jesus' walk was not easy. ¿Cuál sería nuestra actitud en ese contexto, nosotros como creyentes? What do you think as a believer will be your attitude towards this to this time? La semana pasada hemos visto una actuación aquí. Algunos han personificado su papel. Last week we had a little skit when we showed what happened. Hemos descubierto talentos, actores ahí que han hecho su papel muy importante. We have found out that we have talent in this church. Seguramente se han puesto a pensar si hubiese sido, no sé, Jesús o el discípulo, Herodes o el soldado que estaba ahí castigando a la gente, al discípulo. Can you imagine, put yourself on their place? What happened if I would have been Jesus or the Heroes or anyone there? Perdón, es Pilatos, ¿no? Or Pilate.
¿Cómo es que uno se siente, verdad? Quizás ahora lo pensamos tan fácilmente, pero el contexto es que el miedo invadió a los discípulos. You know, we think about it and we just look in context, but imagine if you were there, what a disciple would have felt, how scared. Entonces ahora el desafío para nosotros, hermanos, cuando recordamos esta experiencia de desencuentro de Jesús con los discípulos, So I want to challenge you to see what would have happened if Jesus had come in front of you, like he did with the disciples. recordemos cómo nosotros hemos recibido el Evangelio. Remember, how have we received the Christianity? ¿Se han sentado a la base de la fe en Cristo? Have you is the base Jesus Christ? ¿O solamente voy a la iglesia porque, bueno, la hermana que me invitó me cae bien y ya por ella, pero una vez que me peleo con ella ya no voy a la iglesia? Or we only go to church because we were invited and I like my friend, but once I have no longer my friend become a foe, you will never see me in church again. O bueno, yo llegué a esta iglesia porque, bueno, había bastante comida, ¿no? Entonces yo voy, pero cuando ya no hay comida ya no voy. Or I come into church because they always give you food, there's food there. But when there's no food no longer, you won't see me there. Yo en Perú tenía un programa de acción social para niños con bastante alimentos. In Peru, I have a program for the children with food. Cuando hubo dificultades para la suministración de esos alimentos, When we started running out of food, muchas de esas personas venían a la iglesia. many of those people used to come to church. Y muchos de ellos, cuando ya no hubo ese suministro, And many of them, when there's no longer food for the children, desaparecieron. never came back. No era una condición, porque nosotros como iglesia no condicionamos a las personas para que vengan a la iglesia porque le damos comida. But we don't tell people come to church because we give you food. Pero queremos asegurar siempre que el Evangelio de Cristo sea la prioridad por la cual nos reunimos. But we want to make sure the priority is Christianity. That's why we gather. Aunque Tomás no necesitaba dar este ejemplo de las manos de Jesús, Even though Thomas did not need the example of Jesus' wounds, la primera condición de Jesús para seguirle es que tengamos fe en Él. the first condition of Jesus to follow him is to believe in me. Porque 1 Juan 1 dice, ¿no? Because John 1, Lo que hemos visto con nuestros ojos, it says, what we have seen through our eyes, lo que hemos contemplado, as we have observed, eso es lo que testificamos y anunciamos. that's what we testify with and we let it know. Es esa experiencia que nos han contado las generaciones anteriores. Of the experience that the past generations have told us. Y que a nosotros nos ha convencido por el testimonio de ellos. And that it has convinced us because their testimony. Y que hemos seguido el ejemplo de ellos And we have followed their example. para continuar predicando el Evangelio. So we could continue with the preaching. Incluso hemos heredado la forma de ser como iglesia. We even have inherited the ways as being a church. Porque no hay una sola forma de ser iglesia, hay diferentes formas. Pero cada persona, cada comunidad va adoptando su forma de ser. Even though it's not one single way of how to be a church, but every person have adopted their way of being. Con el grupo de estudio bíblico hemos estado estudiando todos estos meses el libro de Hechos de cómo la iglesia empezó a formarse. In all this month, we have studied the book of Acts, how the church began. Aunque Lucas, que escribe Hechos, nos cuenta cómo se ha ido desarrollando la iglesia, no nos da necesariamente un modelo específico. Even though in the book of Luke, he told us how the church has become, it doesn't give it a specific way how it began. Pero sí cómo Dios a través del Espíritu Santo va impulsando la iglesia. But it tells us how God, through the Holy Spirit, have pushed us. Una de sus características era una comunidad unida, One of the characteristics is to have a joint meal, porque dice que tenían las cosas en común. because that was common in all of them. Y si revisamos que en esta encomienda que Jesús hace a sus discípulos, se asegura que ellos también estén unidos. And to ensure
what Jesus wants, he makes sure that all of them are gathered. Y al final Tomás también es incluido en esa comunidad. And even though Thomas didn't believe, he's still included in that community. Porque le tiene paciencia para que este hombre crea también. Because he's giving him patience so this man believe. Entonces, cuando se trata de agarrar la posta que hemos recibido, So when it's time to get the baton, se trata de afirmar nuestra fe en Cristo Jesús. it's about making firm of the faith in Jesus Christ. Se trata de romper el miedo para continuar esto que ya nuestras otras generaciones han empezado. The idea is to break the fear to keep going what other people have begun. ¿Qué hizo crecer esta iglesia hace muchos años? What made this church grow many years ago? Les dejo la pregunta. I'll let you with that question. ¿Qué hizo crecer a los primeros cristianos en las primeras comunidades? Cuando que nos cuenta Hechos. What was the beginning of the first Christians in the first community that the church says? Si pasa algo en la vida de los creyentes, If something is happening in the believer's life y nos aislamos como hace Tomás, and we cast ourselves away as Thomas did, puede ser como ese cuando dice Jueces 2, it could be like it says in Judges 2. esa generación dice, hubo una generación que no transmitió lo que Dios quería a la siguiente generación. It says that there was a generation that didn't give the message of God or Christ to other generations. Entonces la otra generación no sabía cómo seguir lo que Dios quería. So this generation did not know how to follow what God wanted of them. No transmitieron lo que tenían que transmitir, es decir, el testigo hacia la otra generación. So they didn't pass the baton to the other generation. Entonces dice que esa generación hizo lo malo delante del Señor. So they say that that generation did something that was not unpleasing of Jesus' eyes. Hoy el Señor también quiere seguir soplando su espíritu para nosotros, hermanos. Today, Jesus wants to blow his spirits on us. El Espíritu Santo, hermanos, no es un sentimiento emotivo. The Holy Spirit is not a sense of, is not a sense. El Espíritu Santo produce un estilo de vida. The Holy Spirit produces a kind of different life. Por eso Jesús le dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. That's why the scripture said, not everyone that said, Lord, Lord, will enter my kingdom. Porque alguno le dice, yo eché fuera demonios, Señora, en tu nombre. It says, but Lord, I cast away demons in your name. Pero Jesús le dice, yo ya no los conozco. But Jesus replied to this, I do not know you. Porque el Espíritu Santo produce, según Gálatas 5:22, ¿qué produce? Because the Holy Ghost produced in Galatians Amor, love, paz, peace, paciencia, gozo. patience, joy. ¿Y dónde se vive eso? And where do you live that? En la comunidad. In the community. La iglesia que va a recibir la posta, y ustedes también le están dando seguramente a sus hijos, a los jóvenes, a las generaciones que estamos viviendo. The church that's going to receive the baton and you're going to pass it to the just generation, your children. Jesús se aseguró que ese Espíritu Santo pueda mover a este grupo de discípulos. So Jesus makes sure that the Holy Spirit could push these disciples. Y según nos cuenta el libro de Hechos, para terminar, And it says in Acts que ese Espíritu Santo estuvo moviendo todo para asegurar que este evangelio se viva y se desarrolle en otros lugares. that the Holy Spirit was moving and pushing everything so the scriptures and the Christianity was moving all over the place. Hoy tenemos la comunión de la Santa Cena, Today we have the Holy Meal, que también nos vuelve a recordar que como creyentes nosotros which is remind you as believers, nos unimos en torno a Cristo. we gather together in the name of Christ. Su cuerpo y su sangre fue derramado por nosotros.
His blood and his flesh was spilled for us. Todo lo que no corresponde a Cristo lo dejamos atrás. Everything that does not belong to Christ, we leave it behind. Porque es el Cristo que nos ha convocado y hoy día nos refuerza, nos fortalece y nos desafía. Because Christ have called us, and to this day he gave us the strength and the challenges. Por eso vamos a cantar este himno que expresa qué significa ser parte de la comunión. So today we're going to sing this hymn, which means what is to be part of this holy meal. Después de cantar este himno vamos a orar. And after we sing this, we're going to pray. Los que desean que oremos por ustedes pueden pasar adelante después. And whoever wish for receive a praying, please come forward. ¿Para qué? Para afirmar esa fe que Cristo nos demanda. To reaffirm the faith that Christ demands of us. Para afirmar lo que el Señor quiere hacer con nosotros a través de su Espíritu Santo.